sacar los containers de un barco y ponerlos justamente en un puerto para su posteriormente justamente desaduanización. Entonces hay que modificar esos patrones socioculturales a través de los programas socioeducativos. Pero ¿qué programas educativos en los canales de televisión de señal abierta en las radios de nuestro país promueven o impulsan justamente el atacar estos estereotipos socioculturales, ancestrales, que justamente enraizados en una sociedad como la de nuestro país, deslocalizan justamente esos roles que justamente y contravienen justamente, en vez de alentar el respeto, la convivencia y la igualdad que todos debemos tener, indistintamente el género que tengamos, el ser todos ciudadanos del mismo país, en el cual gozamos de manera irrestricta de los mismos derechos, pero al mismo tiempo nos asiste los mismos deberes y obligaciones del Estado peruano enmarcados en la Constitución Política 193. Por lo tanto, hay que fomentar la educación y capacitación del personal de la Administración de Justicia y de la Policía Nacional del Perú, para que cuando una mujer vaya a hacer una denuncia, no como sería, reciba un golpe, no le pregunten, que es porque probablemente se demoró en cocinar los alimentos, la comida o la cena del día, por eso el esposo cansado llegando del trabajo la golpeó, o porque el trabajador es un trabajador minero y está varios días trabajando fuera del hogar, 2 semanas consecutivas, y regresa una semana completa libre para estar en casa y no encuentra a la mujer el día de su retorno de la mina, a su hogar, y simplemente le da un indicio de que probablemente la mujer está con otra persona, porque no está en la casa esperándolo, y la golpea. También, con relación a los servicios especializados apropiados, ¿no? El Estado lamentablemente no tiene la suficiente cantidad de recursos económicos para poder justamente crear refugios justamente para las mujeres justamente víctimas de la violencia, en el número que se estiman necesarios, pero también orientar, ¿no? Orientar a aquellas personas que sí, por lo menos tienen una vida tranquila, pero que por su nivel cultural por lo menos tienen mayor acceso a la información, a estar preparada justamente para orientar a aquella persona cercana, que probablemente su vecino, su vecina, su amiga, su amigo, o una pariente lejana, o sus mismos parientes, ¿no? Que están sufriendo su situación de violencia contra la mujer por su condición de ser mujer. Una prima, una hermana, una sobrina. Y alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer y promover su respeto. Pero si tenemos personas que están justamente en los medios de comunicación alentando, propiciando más bien justamente violencia contra la mujer, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? Por lo tanto, hay una obligación inmediata de los estados, incluido el Perú, que actuar con la debida diligencia reforzada para poder prevenir, investigar, sancionar y reparar con severidad el caso y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres en el Perú, cometidas tanto por actores estatales como no estatales, porque la indiferencia también es una responsabilidad y es una culpa. Y los estados, incluso el Perú, tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Y este deber comporta 4 obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad. Eso es muy importante porque lamentablemente muchos de estos hechos terminan justamente sin sanción. Por eso que se habla hoy día mucho de la transversalización del enfoque de género. Y acá no se habla de ser demasiado sexista, ¿no? Esto es una herramienta para integrar el enfoque de género en la planificación institucional de acuerdo a la Organización de Estados Americanos. Pero el proceso es para valorar justamente implicaciones que tienen, pues, para hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique. Se trata de la legislación elaborada por elaborar políticas o programas en todas las áreas, en todos los niveles, y es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que los hombres, sean parte integrante en la elaboración de puesta en marcha, control y evaluación de las políticas públicas y de programas en todas las esferas, políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres en el Perú y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe esa desigualdad eterna que se traslada en nuestro país de generación en generación. El padre, porque es padre, preside la cabecera de la mesa. La
madre, que es la que está en la cocina, terminando de servir los alimentos, la cena de Navidad, probablemente sea la última que se sienta, justamente, y al final de la mesa, ¿no? Primero servimos a los hijos hombres, después a las hijas mujeres. Los hijos comen, varones comen más, y las hijas mujeres comen menos. Al hombre hay que darle probablemente pechuga, la pierna, y probablemente a las hijas mujeres y a la madre terminan comiendo el cuello y el brazo y las patas. Parece lamentablemente muy complicado tener que expresarlo, pero eso se da prácticamente todos los días en muchos hogares y en muchas familias de nuestro país. Más allá de los estándares internacionales respecto justamente en las medidas adoptadas durante la pandemia. Sí, hemos estado desde el 15, 16 de marzo del año 2020 a cuando se suspendió justamente progresivamente la cuarentena el 1 de julio del año 2020 y progresivamente hemos estado regresando a la casi normalidad en una era post-pandemia como la que vivimos o conviviendo con el coronavirus, el COVID-19 en el Perú. Y ya la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha recomendado varias medidas, incorporar la perspectiva de género en las respuestas estatales, la presencia de mujeres en los procesos de toma de decisiones, mujeres, hay candidatas mujeres, muchas muy cualificadas y preparadas que se presentan para ser alcaldes, tenientes alcaldesas, que se presentan para ser justamente congresistas, voten por ellas, ¿no? Hay, pero no, lamentablemente las estadísticas siguen determinando que mujeres en un alto número siguen votando justamente por candidatos varones. Hay que hacer consultas a las organizaciones de mujeres, porque ellas conocen sus dramas y sus problemas y tal vez tienen las propuestas de soluciones. Atender a las mujeres en su diversidad. Claro, hay mujeres en muy poco número de porcentaje que tienen el privilegio de acceder a la educación, a la instrucción superior, a estar mejor preparadas que otras. Y adoptar las medidas de atención a las mujeres migrantes, ¿no? Recuerden que hay 3,5 millones de peruanos viviendo en el extranjero, y muchos de ellos, casi en un 55%, son mujeres migrantes peruanas que son extranjeras en otros países, que pueden ser víctimas de violencia contra las mujeres en países extranjeros y no estando en Perú. Tener en cuenta las estadísticas desagregadas por factores de discriminación y situación de vulnerabilidad, la afectación por el trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Pues por eso es que es mejor que una mujer se vaya a la calle a trabajar y ganar dinero, un sueldo, porque tiene un horario de jornada de trabajo, ¿no? Cumple un horario y acaba. Estando en casa, que tiene mucho trabajo y que no para, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y que aún trabajando, teniendo un trabajo remunerado, a regresar a casa, comienza su segundo trabajo, que es el trabajo doméstico. Que es hacer lo que no pudo hacer durante la mañana y parte de la tarde porque estuvo trabajando hasta regresar a casa y preparar lo que necesita la familia en el transcurso de la noche y justamente prepararse para el día siguiente. En este caso, la situación del trabajo informal, que afecta mayormente a las mujeres, que son las que mayormente están en el mercado de trabajo informal, economía subterránea, sumergida, paralela, como quieren llamarlas, y son el mayor número de trabajadoras domésticas, que integran también este personal sanitario, ¿no? La mayoría son enfermeras, son, en este caso, técnicas de enfermería, la atención de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esa es tarea para todos. Si bien la mujer es la que lleva el embarazo, un hombre no quisiera soportar el parto del dolor que tiene la mujer al día de alumbrar. Eso es de verdad heroico. Y que el hombre específicamente está aguardando en la afuera de justamente de la sala de operaciones o en el pasillo a que le avisen que ya nació el bebé o la bebé, mientras que la mujer está sufriendo el trabajo de parto, y también la atención de la violencia contra la mujer de manera inmediata, que no sea pues dilatada, postergada o simplemente minimizada a su mínima expresión. Por lo tanto, se habla de una política nacional de enfoque de género de nuestro país, ¿no? Tiene que ver mucho con la Constitución de 1993, en su artículo 44, 55, con el Código Procesal Constitucional en su artículo octavo, con el Tribunal Constitucional, que ya también ha emitido en su momento algunas sentencias vinculadas justamente a la aplicación de esos estándares internacionales que hemos estado conversando para atajar, controlar y reducir justamente esta situación de violencia por razones de enfoque de género contra las mujeres. Y para ello hay normas nacionales con enfoque de género.
la ley 28.983, ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o de entre hombres y mujeres, la ley para 30.364, en este caso, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, el Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer 2016-2021, un quinquenio, un lustro, 5 años, planes nacionales que se fueron dando desde el año 2016 y la Política Nacional de Igualdad de Género, que para muchas mujeres consideran que es una situación sexista, ¿no? Y que ellas mismas se minimizan o se relativizan ante su par masculino. Por lo tanto, ya en el año 2019 se ha dado un plan estratégico multisectorial de igualdad, ¿no? Entre hombre y mujer, y indistintamente. Ya ni siquiera le ponemos hombre y mujer, simplemente un plan estratégico multisectorial de igualdad, ya, para ser neutros, ¿no? Para decirlo en este tipo de situaciones. Esto nos ha llevado a una ley de igualdad de oportunidades, concepto de discriminación, constitución y tratados, esta ley 28.983, con principio de equidad de género, ¿no? Respeto a la realidad pluricultural. No es igual lo que piense una persona en la costa del Perú, que lamentablemente según la idiosincrasia de un peruana que vive en la parte sureste del país, o de una persona que vive en la parte justamente de la Amazonía peruana, por estas cuestiones pluriculturales, multiétnica. Para eso tiene que trabajar mucho la sociología del derecho, la etnología, ¿no? La etnología, justamente, y el reconocimiento mutuo, ¿no? Que tienen justamente los niños adolescentes, el rol del Estado de promover, garantizar igualdad, adoptar medidas de acción afirmativa, el uso de un lenguaje inclusive. El uso del lenguaje inclusivo implica usar la letra E, no simplemente un lenguaje estándar para todos, ¿no? Con respeto indistintamente para todos en general. Misión del Poder Ejecutivo: crear y fiscalizar las normas que despide, porque las normas se dan, pero como digo, la ley se acata, pero no se cumple. El Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, transversalizar de esta política de enfoque de género, en sus regiones, en sus provincias, en sus comunidades, en sus provincias, en sus centros poblados menores, en sus municipalidades provinciales y distritales. Y el Poder Judicial realmente encarar el sistema de justicia que tenemos, ¿no? Y tener en cuenta el rol que cumplen los organismos constitucionalmente autónomos cuando tienen que al final que analizar esta transversalidad de enfoque de género en las entidades públicas, teniendo en cuenta las gestiones institucionales que pueden haber, la planificación, que pueden haber también la cultura institucional, el presupuesto que se les asigna para poder atajar estos problemas o responder ante esta problemática, y la gestión pues del recurso humano, ¿no? Que muchas veces no están preparados para afrontar esta problemática social de nuestro país. Tener en cuenta estos instrumentos de gestión, monitoreo continuo y permanente, las estructuras organizacionales, las normatividades que sean claras y no ambiguas, y por lo tanto tener lineamientos técnicos para la transversalización de este enfoque de género en la gestión institucional, no solamente del Poder Judicial, de todas las entidades, entes y organismos del Estado, del gobierno central, gobiernos subnacionales o regionales, gobiernos locales, municipalidades provinciales, locales o centros poblados menores, organismos constitucionalmente autónomos, entidades, entes y entidades del Estado, organismos reguladores, en general todos tienen que participar justamente porque este es un problema nacional. Entonces hay que tener en cuenta que más allá de la participación que ha tenido la Defensoría del Pueblo, con un análisis del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y hombres en el periodo 2017 al 2019, se critica mucho el poco avance que ha habido, ¿no? Los avances han sido muy insuficientes, dado que el estado de la cuestión de entrar en vigencia de la Política Nacional de Igualdad de Género esperaba mejor respuesta de la sociedad peruana, ¿no? Y como les digo, lamentablemente, inclusive dentro de las mujeres, de las ciudadanas, de las mujeres de nuestro país, no ha habido pues una respuesta que se esperaba. Tal vez siendo demasiado conservadoras a ese rol al cual han sido sojuzgadas por siglos, o que ha sido transmitido de generación en generación, de abuelas a madres, a hijas, a nietas, hace conllevo a ello. Hoy día se busca pues que las
entidades públicas asuman unas responsabilidades, contando con instancias responsables en la implementación de políticas de igualdad de género, asignación de puestos para actividades orientadas a la disminución de brechas de género, incorporación de cursos, programas de formación, capacitación vinculadas al tema de género en su programa de desarrollo de todas las personas en las actividades públicas. A nivel nacional, adoptar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones o comunicación oficial. Mujeres en unión que puedan utilizar métodos anticonceptivos modernos en el área rural. Eso tiene que ser una misión de la política reproductiva del Estado peruano. Contar con servicios de cuidado diurno. La mujer que sale de trabajar, el padre que sale de trabajar, debería ser consciente que sus hijos o sus hijas están por lo menos en una guardería durante el tiempo que salen a trabajar y retornan a recogerlos de la guardería y hacer su vida en el hogar en lo que queda de la tarde o de la noche. Implementar acciones de prevención de hostigamiento sexual, ¿no? Implementar justamente acciones de atención y sanción contra este hostigamiento sexual y establecer cuotas de género en los cargos de toma de decisiones en el ámbito nacional. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con estas acciones de prevención del hostigamiento sexual, porque bien, excelente, pero no voy a hacer que las personas digan, prefiero evitarme problemas y no trabajo con mujeres. Así de simple, ¿no? Mejor para evitarme cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situaciones en ese futuro, a largo plazo, mejor en toda la oficina, en toda la gerencia, en toda la jefatura, ¿no? Todos vamos a ser hombres. O también puede darse una situación contraria. Puede darse decir, no, en esta oficina, en este departamento, en esta gerencia, todas van a ser mujeres y mejor evitamos tener la presencia de un hombre, ¿no? Entonces, no vayamos a los extremos tampoco, que los extremos no son buenos. Lo otro es los mecanismos para la transversalización de este enfoque de género. Más allá de los que se ha querido hacer en una década, entre el año 2007 al 2010, ¿no? Recuérdense que después vino la pandemia, después del año 2020 no hemos tenido estadísticas viables. Víctimas hemos tenido, porque han estado asentándose las denuncias en las comisarías y en los centros de salud y en los hospitales públicos y privados de nuestro país. Pero hay que tener en cuenta que hay una cantidad de entidades que cuentan con instancias responsables de implementar las políticas públicas, ¿no? Y están desde los ministerios, la Policía Nacional, el Ministerio Público. Y esto nos lleva justamente a esta denominada Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Qué ocurre cuando la víctima es pobre, indígena, afrodescendiente, cuenta con alguna discapacidad física o mental, parcial o total, es migrante o cualquier otro problema que pueda acompañarlo? Se habla de una discriminación estructural. Yo le llamaría hasta de violencia, siendo hombre. Muchas veces se llenan estas encuestas, ¿no? Y yo las sigo llenando, y muchas entidades públicas me siguen haciendo llenar estas encuestas. ¿De qué raza eres? ¿Eres mestizo? ¿Eres indígena? ¿Cuál es tu pertenencia étnica? ¿No? ¿Cuál es tu nivel socioeconómico, tu integridad sexual, edad, discapacidad? Bueno, algunas cosas ya para una determinada, cuando hay una situación que lo amerita, sí, pero ya es una cuestión también un poco invasiva, ¿no? ¿Para qué ministerio le interesa saber dónde vivo? Mi dirección, mi teléfono, mis correos electrónicos. ¿Para qué le interesa saber dónde nací? ¿En qué provincia? ¿En qué región? ¿Cómo se llama mi papá, mi mamá? ¿O qué, cuál es mi condición de estado? ¿Si soy soltero, casado? ¿Por qué me preguntan tanto esas cosas? ¿No? Y sobre todo con relación a la violencia basada en género, ¿no? Pero lamentablemente esas cosas todavía no se van sacando todavía de la administración pública de nuestro país. Todo esto nos arrastra a una política nacional de igualdad de género. No todos quisiéramos llegar pues, a la panacea de solucionar justamente los problemas en nuestro país. Y esto nos lleva a los efectos de la discriminación estructural, a los problemas públicos y a sus causas, ¿no? Al meollo del asunto. Nos lleva a entender pues a dónde nos encontramos, ¿no? Nos encontramos realmente ante un ámbito que tiene que ver con la duración de los derechos ¿no? Contra la violencia, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, a la vulneración del acceso a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. No, tú eres mujer, cállate, no hables, o tú hablas al último, ¿no? Primero va a hablar justamente el mayor del grupo, o justamente de la población, y va a ser el patriarca, patriarca. La vulneración de los derechos económicos, sociales y económicos y sociales. Yo le diría que eso hasta es una violencia económica contra la mujer, ¿no?
La mujer gana menos que su par masculino, ya tenía que darse una igualdad salarial en el sector privado para que no se siga gastando esos males que históricamente habían, ¿no? No, a la mujer le pago menos justamente porque, bueno, las mujeres se decía que ganaban 30% menos que el hombre en una empresa en el sector privado de nuestro país, por su condición de ser mujeres. Algunos dirían, pues por su anatomía, tiene menos fuerza, su cabecita es más pequeña, su cerebro más chiquito, tiene menos neuronas, por lo tanto, piensa menos. Eres un indicador absurdo que tenían tal vez los empresarios, no sé, como para decir pues que el hecho de ser mujer implicaba justamente una remuneración, a igual trabajo, igual remuneración, como dice la Constitución, pero por ser el hecho de ser mujer, pagarle menos que su par masculino, que hacía lo mismo o mucho menos que lo que hacía una mujer. Por lo tanto, esto se habla de una discriminación estructural contra la mujer, normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres, lamentablemente en el Perú, sigue transmitiéndose de madres a hijas, la asignación de desigualdad de roles, reproductivo del hombre, reproductivo de la mujer. El hombre genera tanto igual que la mujer, así que es igual que si una mujer opta por un método anticonceptivo, el hombre también tiene que hacerlo y acompañarlo en esta responsabilidad en pareja. Y los patrones socioculturales de discriminación que privilegian lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Entonces, eso son cosas que todavía siguen existiendo, desgraciadamente, y lo digo con esta palabra un poquito fuerte, en nuestro país, ¿no? Y lamentablemente es una cuestión que teníamos que ver cómo luchar con estas brechas de género y labores que persistían antes del estado de emergencia. El 75% de las pegas femeninas se encontraban en el sector informal. Imagínense, mujeres más en la calle, sin ningún derecho laboral, sin derecho posterior probablemente a una pensión, magra, pero al menos una pensión. El subempleo por ingreso de las mujeres era un 51% más que los hombres. El 52.8% de mujeres tenían trabajos precarios. Esto quiere decir que son independientes o trabajadoras familiares no remuneradas, amas de casa, trabajo, ama de casa. Y el 51% de personas pobres y pobres extremas son mujeres, y las mujeres trabajan semanalmente 23 horas con 35 minutos más que los hombres en la actividad doméstica no remunerada. Es cierto, la mujer sale a trabajar igual 8 horas al día, 40 horas a la semana, 48 horas, depende si está en el sector público o privado, trabaja el lunes a viernes, el lunes a sábado, hace horas extras cuando se lo solicita, cuando es posible dentro de la empresa o la privada donde labora, pero cuando regresa tiene que empezar su segundo, que no acaba necesariamente a las 9 de la noche, 10 de la noche, sino muchas veces acaba a pasada medianoche y a la 1 de la madrugada del día siguiente, teniendo que acostarse y levantarse temprano para irse a su trabajo y entrar a las 8 de la mañana. Por lo tanto, se habla mucho de estas labores de cuidado no remuneradas, justamente que golpean justamente a las mujeres. Esta pandemia agudizó las brechas laborales ya existentes que hemos estado marcando. Se recogió la opinión, pues, en su momento, una encuesta entre mujeres con relación a ello, que tenían ambas hijas. Muchas de ellas invertían tiempo en realizar trabajo remoto, pero también cuidando el hogar. El 63% no podía realizar el trabajo remoto si su hijo estaba ya en clases virtuales. Y el 87% sentía que tenía más carga de trabajo. Por eso es que es más fácil para una mujer conseguirse un trabajo en la calle, fuera, o sea, en el sector privado, en una empresa privada, en una fábrica, en una industria, en un sector estatal, en un ministerio, cumplir un horario de trabajo, cobrar un sueldo, quincenal en el sector privado, mensual en el sector público, y vivir tranquila, ¿no? La feminización de las labores de cuidado, la responsabilidad, ¿no? Las labores de cuidado remuneradas se realizan principalmente por mujeres, ¿no? Eso lo hemos visto en pandemia, y lo vemos en el Ministerio de Salud, mayormente pues son enfermeras, asistentes sociales, el sueldo es menor al que recibe pues el personal médico, y en ocasiones inclusive que el personal administrativo, ¿no? Eso es una llamada de atención para todos nosotros. Otro también la política nacional de cuidados, ¿no? Es una cuestión que tenemos que tener al tanto, reconocer el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el sistema de cuentas nacionales del Perú, mejorar las condiciones esenciales de los trabajadores y trabajadoras de cuidados remunerados, adoptar medidas para garantizar el acceso a seguro social, de salud y pensionario de las personas, de los trabajadores domésticos no remunerados, crear un sistema nacional de cuidados que incluya una red de instituciones públicas y privadas que sirvan de soporte para la atención de personal dependiente y crear espacios de diálogo ciudadano
sobre los cuidados comunes, también lo que incluyen a mujeres en su diversa diversidad, adoptar políticas de distribución de labores de cuidados entre los miembros de la familia, hombre y mujer, mujer y hombre, esposo, esposa, concubino, concubina, parejas, la comunidad, el mercado de trabajo y el Estado. La ley 30.364, y con esto voy concluyendo, busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Mujeres en todas las etapas del ciclo vital, desde que nace hasta que ya son adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, personas adultos mayores y personas con discapacidad. Esto nos está llevando a tener en cuenta que hay una serie de principios rectores, como son que debe haber una igualdad y no discriminación en toda la extensión de la palabra, interés superior del niño y de la niña, debida diligencia, intervención inmediata y oportuna de las autoridades del Perú, sencillez y oralidad, no mucho verborreo, no mucho papeleo, razonabilidad desproporcionada y tener en cuenta el enfoque de género, integridad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, generacionalidad. Por otro lado, está el alma de la violencia contra las mujeres, que es la acción conducta que puede causar su muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y violencia contra los integrantes del grupo familiar. Se produce en el contexto de una relación interpersonal, de responsabilidad, confianza o en su momento poder, sometimiento o juzgamiento, no solamente psicológico, sino económico. Y por último, las modalidades de violencia de género contra las mujeres, como son violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, acoso sexual en espacios públicos, violencia estética, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia y las tecnologías de la información y la comunicación, el sexismo consumista, mercantilista y publicista, violencia en conflictos armados, violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida o virus VIH, violencia contra mujeres privadas de libertad, violencia contra mujeres con discapacidad, entre otras. Yo con todo esto quiero agradecer amable y gentilmente a INCAC por haberme invitado una vez más para compartir esta experiencia y esta aventura justamente de capacitación, gracias a de la mano de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, para poder haber compartido con ustedes en esta oportunidad un tema tan álgido y tan delicado como es el marco normativo internacional de derechos humanos, enfoque de género y políticas públicas en el Perú. Yo quedando justamente a disposición justamente de la mesa de conducción del CAC por si hubiera alguna inquietud por parte justamente de los participantes y poder justamente absolver justamente la consulta que pudiesen formular a esta ponencia. Muchas Bien, gracias. muchas gracias, abogado, por el desarrollo del curso. Por el momento no tenemos consultas por el chat. De repente un breve comentario, una breve conclusión para culminar. Sí, quería justamente eh, hacer como colofón ya para concluir, más que una conclusión, es una recomendación, ¿no? Que todos tenemos que hacer justamente en un país como el nuestro, tan diverso, tan pluricultural, multilingüístico, o una sociedad justamente tan transversal, tan diversa, o una serie justamente de problemas de índole social, y tenemos que abarcar seriamente esta problemática que hoy nos asiste, lamentablemente, que somos de cara justamente con relación a nuestros vecinos, al resto de países, de Sudamérica, del continente americano y del resto de países del mundo, en donde hay mucho que trabajar con relación justamente a cómo atajar esta situación de violencia que lamentablemente padecen justamente las mujeres en nuestro país por su condición de mujeres, teniendo en cuenta las tasas justamente de feminicidio, que lamentablemente si las llevamos a las estadísticas por la cantidad de hechos que se ocurren con relación a los miles o 100.000 mujeres que son productos justamente como estándar de ello, vemos que lamentablemente es muy alto. Y eso se debe a un tema lamentablemente de idiosincrasia cultural
cultural. Lamentablemente todavía en el ámbito de educación interna de las familias, la educación se da en las escuelas, se da en las universidades, la instrucción se adquiere ahí, la educación se quiere en el hogar, se siguen previendo este tipo de roles que siguen lamentablemente exacerbando, motivando justamente que se siga perviviendo justamente estos dramas, justamente que nos han convocado a trabajar este tema tan álgido. Y es un reto y un desafío para todos como ciudadanos, peruanas y peruanos, habitantes de este país, como ciudadanos y administrados, trabajar justamente de manera conjunta, de ir preparando a las nuevas generaciones con la finalidad que estos marcos normativos internacionales que ya están plasmados, que están dados, y que el marco normativo interno, o sea, las normas nacionales y están expedidas, se cumplan, con la idea de que todos tengamos conocimiento que la ley existe, está plasmada, taxativamente formulada, pero que no solamente sabemos que tiene un número, que la ley ya está justamente elaborada por el legislador, sino que no solamente se acate, sino que se cumpla la ley, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros y trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Como para preparar nuevos ciudadanos, nuevas ciudadanas justamente, que pongan justamente en práctica la idea de que estos marcos internacionales, normativos, derechos humanos, están abocados justamente a la problemática del enfoque de género y más las normas nacionales del Perú, las políticas públicas que puedan implementar el Estado peruano en los sucesivos gobiernos con la finalidad de amainar, disminuir, desterrar la violencia de género contra la mujer y plasmar justamente estas políticas públicas de enfoque de género con igualdad para todos, indistintamente sea una mujer o sea uno hombre, puedan llevar justamente a construir un mejor país para todos y cada uno de nosotros como ciudadanos peruanos. Solamente con esto quería culminar, enfatizar y dar una reflexión que justamente pueda conllevar a tener en claro justamente el gran desafío que debemos enfrentar nosotros en un país que tiene justamente un problema tan gravitante como hemos estado analizando en la presente jornada académica del día de hoy. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias una vez más a INCAC específicamente, a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional y a todos y cada uno de ustedes que amablemente nos han acompañado el día de hoy en esta jornada académica. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos
a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.